Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, ya más o menos nos conocéis porque vamos en el programa, entonces tampoco vamos a obviar las presentaciones. Como además tenemos el cartelito, pues también podéis ver quiénes somos. Sara es evidentemente que es ella, y los demás somos tres hombres feos aquí sentados buscándonos la vida. En principio, yo creo que lo primero que me gustaría es que cada uno de nosotros hiciéramos una breve presentación de quiénes somos desde el ámbito de la administración local. Esto es una participación que se hace desde el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros. Obviamente somos del cuerpo o de los cuerpos. Y en principio, la presentación, yo soy Antonio Villascusa, soy interventor tesorero de administración local, actualmente tesorero de la Diputación de Albacete. Bueno, y además coordinador del plan de administración electrónica de la Diputación de Albacete. Realmente los últimos 5 años de mi trayectoria profesional están más orientados a la puesta en marcha de todo lo que es la revolución de la administración electrónica que casi la tesorería, que en principio es de lo que cobro, pero es de lo que menos trabajo. A mi derecha extrema, Jacobo Humberto. Cuéntanos algo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Jacobo Rodríguez, soy funcionario con habilitación nacional y ahora soy secretario interventor de una agrupación de municipios aquí en Toledo, cerquita de Talavera, que está formada por los municipios del Casar de Escalona y Otero. Previamente a ser habilitado, yo ejercí en el sector privado porque yo me había especializado justo en todo lo contrario, ¿no? En Derecho de los Negocios. Yo trabajé en Promociones Hábitat S.A., en su día hicimos el segundo concurso de acreedores más grande de este país. Hice toda una reconversión profesional y te lleva a ver la otra cara de la moneda y a ver por qué la administración tiene sus procedimientos y cuál es la clave de sus procedimientos. Y ahora que lo empiezas a ver un poco la garantía del procedimiento y con la integración de la administración electrónica y la posibilidad de acceder el ciudadano que vea su expediente, pues es otro punto de vista que busco dar la mayor seguridad jurídica y garantía. Santiago Carral. Buenas tardes. Bueno, yo soy Santiago y soy secretario interventor en un municipio de Cantabria, se llama Campodioso. Es un municipio pequeño, representa un poco a los municipios 1000 habitantistas, que, como muchos sabréis, pues tenemos una idiosincrasia y tenemos unas características que muchas veces no son atendidas por el legislador. Entonces, bueno, pues agradecer a Antonio que me haya dado la oportunidad de ser un poco la voz de esos pequeños ayuntamientos que se ven muchas veces sobrepasados por la tremenda carga e innovación que se produce en la Administración General del Estado, pero que estamos obligados, igual que todos, a responder y a cumplir con las obligaciones que marca la ley. Sara. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sara Hernández, soy también habilitada nacional de la escala de intervención tesorería. Actualmente soy la tesorera de la Diputación Provincial de Huelva y me pasa un poco lo que Antonio, que por las mañanas soy la tesorera y por las tardes soy la directora de la Oficina de Gestión del Cambio. No literalmente así, pero se compagina. Y desde allí es de donde hacemos las otras cosas que a veces desde la habilitación nacional no se entienden del todo, ¿no? Pero es una manera de salir un poco de estar en la frontera, ¿no? Y de ver qué es lo que pasa fuera de nuestras funciones reservadas. Y bueno, pues estoy encantada de poder participar en esta mesa para dar, pues, no sé, yo creo que una idea y la voz de muchos habilitados que quieren que se nos vea de otra manera dentro de nuestras administraciones, no como un freno, sino como una palanca para el cambio. Muy bien, ya que tienes la palabra, Sara, ¿para ti qué es innovar? Para mí, bueno, innovar es como muy grande, ¿no? Queda grande lo que es innovar. Yo más bien hablaría de transformar, porque innovar pues parece que nos vamos como Apple o un mundo de cosas que nunca nadie ha hecho, ¿no? Y creo que está más al alcance de nuestras manos, dentro de nuestras funciones, el ser transformadores, ¿no? El ser un poco la luz de guía de nuestras propias organizaciones. Hablaba Santiago de los municipios pequeños, ¿no? Es verdad, en los municipios pequeños es durísimo, pero a veces te encuentras que en los sitios grandes es más complicado todavía, porque en los municipios pequeños el secretario interventor es autoridad y tiene la responsabilidad. En los sitios grandes a veces es incluso más complicado, pero yo siempre pienso que hay que seguir una máxima, y es que el que tiene la capacidad de actuar tiene la responsabilidad de actuar. Entonces, me estoy yendo un poco de la pregunta, pero vuelvo a ella.
Innovar para mí es intentar cambiar las cosas que tenemos a nuestro alcance de la mejor manera posible, pero no solamente por cambiar. O sea, para mí innovar es un camino en busca de respuestas, en búsqueda de algo. Cuando hacemos las cosas de una forma sistemática, sin plantearnos qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo, es cuando algo falla, ¿no? Entonces, yo sí me planteo el darle la vuelta a la tortilla y empezar a pensar que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si podríamos hacerlo de una manera diferente. Bueno, Santiago, por alusiones, también la misma pregunta. Para ti, ¿qué es innovar desde ese ayuntamiento milhabitantista, ¿no? Milhabitantista, sí. A ver, efectivamente la innovación es un concepto muy grande. Innovar es crear un producto nuevo, introducirlo en un mercado, introducirlo en un determinado ámbito y que tenga éxito. Porque la innovación, si no va seguida después de un éxito, de un aprovechamiento, realmente esa innovación pues seguramente se haya quedado un poco en el olvido. Desde el punto de vista de la innovación, pues estamos hablando de innovación no solo cuando se crea un producto nuevo, desde el ámbito de las administraciones públicas o un servicio nuevo, sino cuando se genera una nueva idea que da pie a que se habilite una nueva respuesta, una nueva solución de cara al ciudadano. Es decir, lo que tenemos que hacer las administraciones públicas, o entiendo que debemos hacer las administraciones públicas en el apartado de la innovación, es crear productos que se trasladen en satisfacción de las necesidades que nos van demandando desde la sociedad. No debemos perder de vista nunca que nosotros somos empleados públicos y que estamos trabajando al servicio de los ciudadanos. Por eso creo que no debemos perder nunca la perspectiva del ciudadano en esa labor innovadora. Por otro lado, en la innovación considero que también es necesaria que exista una cierta transparencia. Es decir, las administraciones públicas, cuando creamos algo, no solo por información pública, sino que lo debemos dar también a conocer a la gente de tal manera que la propia administración se nutra de ideas que puedan venir tanto del sector privado como de otras administraciones públicas. Y me parece que también es necesaria la existencia de una cultura innovadora, es decir, forjar asociaciones con otros actores, tanto empresas privadas, con la propia sociedad, como con otras administraciones públicas, de tal manera que se pueda reutilizar lo que está siendo exitoso en una determinada administración pública y reaprovecharlo en otras. ¿Por qué es necesaria la innovación? Pues yo creo que la innovación en la administración pública, en general, en todos los ámbitos, la respuesta a esta pregunta la podemos encontrar a unos 600 kilómetros de aquí. La podemos encontrar en Barcelona, en el Mobile World Congress. Estamos ante un auténtico escaparate de tendencias tecnológicas. Es decir, ahí se está presentando ahora mismo a la sociedad lo que dentro de un par de años va a ser lo más normal en la sociedad. Y las administraciones públicas tenemos que recoger el guante de esa innovación, saber adaptarnos, transformarnos, porque efectivamente la innovación no es solo crear, sino también transformar y dar respuesta a esas nuevas necesidades que se nos van planteando en la sociedad. Porque yo creo que vivimos un poco en una sociedad a lo Queen, una sociedad de lo quiero todo y lo quiero ahora. Entonces, vemos cómo la Internet, las redes sociales, la compra, las fake news, cómo recibimos información, todo ha cambiado. Las administraciones públicas no pueden estar ajenas a este proceso. Lógicamente, el legislador tiene que adaptar las leyes, tiene que superar esas barreras burocráticas que muchas veces existen, que impiden avanzar la innovación, y la administración tiene que recoger el guante y adaptarse. Y, Jacobo, cuando comentaba antes Sara, el tema de la autoridad, yo recuerdo una frase que tú me comentaste cuando llegaste a esa Munera, al primer día de la oficina y te llamaron Don Jacobo, como secretario, diríamos, de los de antes, ¿no? Don Jacobo. Realmente, ¿cuál es el papel? ¿Los habilitados debemos ser innovadores? ¿Tenemos papel en la innovación? ¿Cuál es nuestra posición respecto a la innovación como colectivo? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros desde el punto de vista de la innovación? ¿Intercambiamos elementos de innovación? ¿Cuál es tu posición o tu opinión, más bien, sobre esto? Pues un poco en la línea de mis compañeros, evidentemente tenemos un papel fundamental. Pero fundamental, pues antes lo he hablado con Sara, porque no solo porque tenemos capacidad. O sea, normalmente un habilitado es una persona que previamente ha hecho unos estudios, ha sacado una posición, tiene unos conocimientos y tiene una cosa que, como dice Santi, en un ayuntamiento pequeño eres la mente pensante. Nadie piensa. O sea, y lo hacen así porque lleva toda la vida haciendo así. Y yo siento decir a lo mejor algo que aquí va a sentar, no lo sé si hay políticos por delante, pero yo les animo a que pregunten ahora que vamos a tener elecciones generales a la gente qué eligen en las elecciones generales. La mayoría de la gente le va a responder que piensa que está eligiendo al presidente del gobierno. Y no, estás eligiendo a un poder legislativo, una asamblea, que luego elegirá a un poder ejecutivo.
Pues en los ayuntamientos pasa lo mismo. La gente piensa que vota a un alcalde y está votando, sin embargo, a un grupo político que, salvo que sea un concejo abierto, va a elegir posteriormente un alcalde. La figura del secretario es fundamental en el sentido de, si yo, secretario, quiero que todas las innovaciones se aplican, al final se aplican, porque tú eres, entre comillas, la fuente de conocimiento, el que sabe cómo funciona el sistema, el que le tienes que decir por qué la ley se hace así, por qué tienes que aplicar esto, por qué no se puede hacer lo otro, por qué tienes que contratar por la plataforma de contratos, por qué hay que dar de alta en esto, por qué hay que dar lo otro. Creo que jugamos un rol fundamental. Y si no lo haces, yo me he topado con ayuntamientos, bueno, Antonio lo sabe, cuando yo llegué a Munera tenían unas aplicaciones fantásticas que ponía Sepualba, pero al anterior secretario pues no le daba uso. Y yo llegué y dije, esto hay que usarlo. Para eso lo tenemos, es una mejora para todos, para nosotros, para tramitar procedimientos, para dar transparencia, para una mayor fluidez en la relación entre el ciudadano y el administrado, para que no tenga que venir aquí a hacer colas. El ayuntamiento en un año pasó de hacerlo todo en papel a hacerlo todo electrónicamente. Entonces, claro que jugamos un papel fundamental, porque la mayoría de la gente no está cualificada. Muy bien. En esa labor que tenemos, bueno, yo una pregunta así un poco común para todos. ¿El innovador nace o se hace? Pues, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Vamos a ver, yo puedo trasladaros mi experiencia personal. Hay una inquietud personal, esto forma parte de las personas. Hay gente que de una forma natural se siente atraída hacia según qué cosas y es evidente que por el camino te tienes que formar, pero casi siempre, en la mayoría de los casos, responde a una sensación de decir, esto no puede ser todo. Yo puedo venir a mi puesto de trabajo, puedo estar muy satisfecha con lo que hago, pero yo no vibro por esto. Esto me falta un ingrediente en todo esto, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, y estamos hoy aquí porque seguimos formándonos, seguimos aprendiendo, estamos escuchando a otros compañeros. Yo creo que los innovadores nacen, pero también se hacen. Y todos nos hemos hecho. Ninguno éramos así cuando empezamos. Entonces, yo creo que esto es una carrera de fondo y creo que tenemos una gran responsabilidad de trasladarlo al resto de nuestra organización, pero no para verlo como un fin en sí mismo, sino para que sea el camino a recorrer para convertirnos en una mejor organización, y eso es responsabilidad nuestra de trasladarlo. Bueno, esa pregunta también a Santiago. Bueno, pues yo la verdad, yo no me siento innovador. Lo tengo que decir así de claro. Yo no me considero una persona innovadora. Entre otras cosas porque yo soy secretario interventor y soy secretario interventor en un ayuntamiento pequeño, con lo cual esas labores que supuestamente son las que nos definen realmente ya no son las que son. Es decir, yo ahora mismo soy no solo secretario interventor, soy secretario interventor, tesorero, delegado de protección de datos, responsable de contrato, muchas veces soy el hombro en el que lloran los alcaldes y, a ver, realmente tenemos que asumir un sinfín de funciones que realmente nos quita mucho tiempo para pensar en innovación. Entonces yo a lo mejor me defino más bien como un superviviente de la administración local. Y me defino como superviviente en el sentido más darwiniano del término. Es decir, me defino como una persona ni la más fuerte ni la más inteligente, sino la que más se adapta al medio. En este sentido, la labor de los secretarios interventores en los ayuntamientos, sobre todo en los pequeños, es fundamental, porque son los auténticos artífices de esa transformación. Porque de poco sirve que el legislador establezca una contratación estratégica o establezca criterios de contratación pública ecológica o que introduzca una administración electrónica si después en las administraciones que tienen que recoger esas obligaciones no hay una persona al frente capacitada para ponerlas en marcha. Y ahí, en los ayuntamientos pequeños, como decía Jacobo, pues somos lo que hay, es decir, es el personal que tenemos. O sea, que o nos ponemos nosotros o nadie se va a poner al frente de esa gestión y de poner en práctica esa innovación. Y por eso considero también fundamental la formación. Es decir, los secretarios interventores tenemos que estar permanentemente formándonos. Porque, como acabamos de ver anteriormente, pues la innovación ni para ni va a parar. Es decir, ahora mismo estamos pensando en administración electrónica, pero realmente en Barcelona están pensando en inteligencia artificial, están hablando de blockchain, están hablando de bitcoins y están hablando de un montón de cosas que en las administraciones prácticamente ni las solemos. Entonces, nuestra formación es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Pues la pregunta en relación también con si se hace uno innovador a la fuerza, ¿no? Como comentaba también Santiago, es decir, yo creo que vivimos en un mundo que es acelerado y de alguna forma, de una manera casi geométrica,
y de alguna manera también, si no nos adaptamos a ese mundo que nos mueve o a esa situación, realmente nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, casi con independencia de que efectivamente probablemente muchos o algunos de nosotros, yo sí que me considero un poco lo que comentaba Sara, ¿no? Que necesitas estar cambiando algo de lo que te rodea, necesitas ilusionarte con algo que sea diferente a lo que se estaba haciendo, ¿no? De alguna manera eso tal, pero también es verdad que en muchas ocasiones, aunque no lo seas así, acabas teniendo que serlo, simplemente casi si quieres cumplir con tus propias obligaciones, ¿no? Porque en ese mundo acelerado de permanente cambio tecnológico, legislativo, sociológico, pues o te innovas o innovarse o morir casi, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo respecto a eso o entramos en otra cosa. No, yo creo que está todo dicho. Sí, me gustaría, lo comentaba el otro día en las conversaciones que hemos tenido de WhatsApp y tal respecto a esto, un poco ese análisis ligero e inmediato, ese análisis DAFO, ¿no? Ese análisis DAFO de vuestra posición respecto a la innovación. Es decir, cuando queréis cambiar algo, ¿qué dificultades o cuáles son las dificultades más significativas que os habéis encontrado? ¿Cuáles han sido las oportunidades que también se han puesto de manifiesto a vuestro entorno? ¿Por qué hay cosas que se han podido hacer y cosas que no se han podido hacer, ¿no? Un poco de vuestra propia experiencia, un poco ese análisis o esa reflexión sobre las dificultades, las amenazas, los puntos fuertes y las oportunidades que se tiene por parte de un secretario interventor tesorero, cada uno en su ámbito territorial y también pues, de población, en respecto a su trabajo en este sentido. Entonces, como te has quedado con la palabra, te toca. Pues un poco enlazando con lo que decía Sara, yo creo que hay dos diferentes. Una administración grande puede tener como fortalezas que tiene medios, como debilidades que tiene varios puntos de decisión. Una administración pequeña, como un ayuntamiento como el de Santi o los míos, precisamente su debilidad es nuestra fortaleza, es que somos un órgano único de decisión con apenas gente que te pueda rebatir con unos mínimos conocimientos técnicos y, sin embargo, nuestra debilidad es muchas veces la falta de medios. O sea, yo quiero implantar 1000 cosas, pero me topo que tengo una ley de contratos que cumplir y tengo que hacer unos pliegos, tengo que ir a place y yo no tengo personal que me haga pliegos técnicos, por ejemplo. Puedo hacer unos jurídicos, pero hay muchas cosas que se te escapan a ti del conocimiento y vas buscando, indagando, pero no tienes medios y evidentemente tampoco tienes tiempo, porque como dice Santi, somos alcaldes en la sombra, como quien dice. Al final eres la voz que dice esto sí, esto no. Sara, también un poco esa posición, diríamos, complementaria desde otra óptica, también desde la óptica de las diputaciones, en tanto en cuanto el papel de las diputaciones yo creo que hay que reivindicarlo, también en ese mundo, en ese entorno en el que estábamos hablando de cambio tan vertiginoso y de falta de capacidad técnica en la mayoría de los municipios, el papel de las diputaciones como elemento soporte yo creo que se reivindica casi en un momento donde las diputaciones parece que iban a desaparecer porque no dejaban de ser un cierto residuo políticamente, y sigue siéndolo, un poco del caciquismo político, pero en el fondo como organización al servicio de los ayuntamientos yo creo que se reivindican desde el punto de vista sobre todo de los medios, ¿no? O sea, al menos de los medios. Sí, si me permites, ¿puedo volver un segundo sobre la pregunta anterior? Voy a decir una cosa que posiblemente no sea muy correcta decirla aquí, pero yo creo que entre nuestras amenazas, en las amenazas de somos nosotros mismos nuestra propia amenaza, porque muchas veces nos encontramos con compañeros que lo que te recriminan precisamente es intentar salir de esas funciones estrictamente reservadas, que esas las tenemos todos claros, eso entra en el paquete, quiero decir, eso ni nos lo cuestionamos. El problema es si hay vida más allá de las funciones reservadas. Entonces, yo sí que creo que eso sí que forma parte también de nuestras funciones no reservadas, pero igualmente esenciales y fundamentales precisamente por eso que estáis diciendo, o sea, porque en los ayuntamientos pequeños es prácticamente la única figura, la figura de referencia, la que tiene que aportar luz, la que tiene que abrir, y en las organizaciones grandes la que tiene que luchar por la que ese canal sea el canal de trabajo, y muchas veces te encuentras con que nosotros mismos somos nuestros peores frenos, nuestras peores resistencias y zapatero a tus zapatos. Y te habrá pasado a ti como tesorero de ¿tú qué haces como tesorero dirigiendo la administración electrónica? Creo que también tenemos que
reivindicar y empezar a utilizarlo en nuestro favor, un papel de liderazgo activo dentro de nuestras propias organizaciones para esa senda, ¿no? Para que todo lo demás fluya, para que sea más fácil. Es verdad que los pequeños municipios están muy desamparados si no hay una diputación detrás con un buen servicio de atención a municipios, que es la clave de todo para poder dar soporte y para que precisamente en algún momento tengan un respiro para poder pensar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo de decir, bueno, es que no tengo ni tiempo, pero a mí sí que me parece que vosotros tenéis un mérito y sí sois innovadores, porque sois capaces de hacer de hombre orquesta o de mujer orquesta al mismo tiempo, intentando hacer casi todo, intentando llevarlo todo hacia adelante, cuando muchas veces el camino más fácil es decir, no tengo medios, no tengo personal, hasta que ha llegado. Y aún con todo se intenta y se lucha, ¿no? Y desde las diputaciones ser muy conscientes de las necesidades que hay y no mirar hacia adentro, sino mirar hacia afuera. ¿Alguna cosa que añadir, Santiago? Bueno, yo creo que ya la posición ha quedado pues suficientemente clara. Yo lo único, pues un poco en relación al tema del análisis de fortalezas, debilidades, bueno, pues coincido plenamente con Jacobo. Los ayuntamientos pequeños, que normalmente siempre estamos ahí un poco a la cola de todo, realmente en ciertos ámbitos esta ausencia de personal o estas estructuras pequeñas acaba siendo una ventaja a la hora de facilitar la transformación hacia el mundo de la administración electrónica. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Campodioso, la integración con la herramienta de administración electrónica de la Diputación de Albacete ha sido súper sencilla, porque partíamos de cero. Partíamos de un único centro, un único ayuntamiento, 5 personas serían usuarios de la aplicación y en esas condiciones, pues la verdad es que la implantación de la herramienta de administración electrónica ha sido súper sencilla. Aparte, se contaba con el apoyo de los miembros de la corporación, es decir, tenemos la ventaja de tener un equipo de gobierno que está sensibilizado con la necesidad de que las administraciones públicas estén al día. Y como debilidades, pues la cuestión que yo creo que nos viene a todos a la cabeza, es decir, ¿qué opinión le merece a los vecinos de un ayuntamiento como Campodioso la administración electrónica? Pues seguramente nuestros vecinos no le dan ninguna importancia. Es decir, para ellos la administración electrónica es algo que está ahí, que queda muy bonito, que es algo que se puede vender, pero para ellos, a los vecinos de Campodioso, lo que les preocupa es que si yo hoy hago una solicitud para hacer un arreglo de mi tejado, mañana tenga la licencia, porque seguramente el albañil ya esté colocando los andamios. Es decir, la gente lo que quiere son respuestas inmediatas de las administraciones públicas. Entonces yo creo que una faceta, un pequeño campo de batalla que tenemos aquí las administraciones públicas es no solo mirarnos hacia nosotros, es decir, la implantación de herramientas de administración electrónica es sencillo, bien sea por la utilización de herramientas de las diputaciones o bien herramientas de empresas privadas, pero creo que tenemos que dar un paso más y es mostrar a la sociedad qué es la sede electrónica, qué es la administración electrónica, para qué sirve, qué ventajas puede tener, qué uso tiene esa carpeta ciudadana. Es decir, estamos fomentando la cercanía con el ciudadano y la transparencia. Es decir, actualmente a través de la carpeta ciudadana los vecinos pueden ver las tripas del trabajo que están haciendo las administraciones públicas. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor y la gente tiene que saberlo. Muy bien, como creo que tenemos media hora, que ya prácticamente casi se ha cumplido, yo sí me gustaría, si alguien de los participantes en esta sala queréis comentar algo o hacer alguna pregunta, alguna observación, algo que se haya podido quedar sobre la mesa o que queráis comentar. Me imagino que la mayoría sois habilitados. No sé si queréis intervenir. Si no, yo sí que haría una última. Pues yo no sé si lo piensan, pero algunos parece que lo piensen o lo hacen sin pensar, que sería peor todavía, ¿no? Quizá también aquí, ¿no? ¿Querías tú comentar algo? Decir eso, o sea, es lo que dices tú, es que hay gente que todavía se ciña a eso, incluso yo he hablado con compañeros y cuando me dicen, no, pero ¿por qué te metes a estos fregados? Digo, coño, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Y al final, aunque parezca que al principio te haces una matada, a la larga te beneficia a ti y a todos. Y alguien tiene que dar el primer paso. Pero sí es cierto lo que dices tú, o sea, alguien piensa, yo creo que no es que lo piense, es que hay gente que lo hace, que es lo que dice Sara. Tenemos a veces en nuestros propios compañeros el peor hándicap, que dicen, no, mis funciones son las que dice la ley y yo hasta aquí. Digo, si yo me paro o Santi en su ayuntamiento pequeño, es lo que le digo yo a mi alcaldía, o sea, si yo no le preparo el decreto, si yo no le preparo la resolución, si yo no hago la anotación contable, si yo no hago todo eso, mi teniente alcalde que está sustituyendo a mi alcalde, pues se queda así mirando y dice, ¿y eso qué es? Tienes que hacerlo todo y explicárselo todo, o igual a los vecinos, o sea, yo ahora estoy concienciando a los vecinos de mis dos pueblos
Fijaos, yo tengo una agrupación. Mi pueblo pequeño, Otero, es un pueblo de 400 habitantes. Mi ayuntamiento, o sea, lo que son los concejales, son personas que tienen una media de 65-70 años. Mi alcalde es un jubilado venido de Suiza. Bueno, pues yo he conseguido que todas esas personas, me he ido a sus casas, les he enseñado, les he instalado el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cómo acceden a la sede electrónica, cómo miran los expedientes, cómo se lo leen. Pues lo hacen todos. Eso sí, claro, yo me he tirado pues 2 o 3 días en casa de cada uno, explicándole con la calma. Pero ahora lo hacen todos, porque digo, yo lo que no voy a hacer es empezar, cada vez que tengo un pleno, a imprimir papel para darle ahí el acta. No, mira, si lo tienes ahí, si te lo quieres imprimir, imprímetelo tú, pero yo no voy a tirar aquí a imprimir papel, ni voy a perder el tiempo en mandar a un tío a notificar cuando hago 2 clics. ¿Tiene sentido? Seguramente te habrán invitado a merendar alguna vez, ¿no? Bueno, sí, perdona. Quería decir una cosa. Gracias, Eduardo, por tu intervención. Estamos muy en esa línea, pero sí quería decir que posiblemente las personas que siguen pensando dentro de nuestro colectivo así es porque necesitan cambiar el foco. Esto no va de ahora tienes otra herramienta, no. Yo creo que hay que intentar cambiar esa mentalidad. No es que ahora antes lo hicieras en papel y es que ahora te han puesto un ordenador, que luego, por cierto, lo utilizamos para todo, salvo para lo que de verdad. O sea, por la mañana somos funcionarios muy estrictos, pero por la tarde somos consumidores y somos usuarios a través de esto. No somos la misma persona, yo me planteo eso. Pero en la línea de lo que dice él, necesitamos cambiar la visión. Esto no va de herramientas. La herramienta es lo que nos ayuda, pero es que el objetivo está mucho más allá. Entonces, en el momento que desde la habilitación nacional empecemos a entender que por el camino nos vamos a ayudar de ciertas cosas que nos van a facilitar, pues tira para adelante, no cuestiones encima la herramienta, que es la que te va a dar la posibilidad de seguir creciendo y de dar una mejor fe pública, más fe. Sí, no, bueno, coincido plenamente contigo. Es decir, la tecnología es una herramienta. El valor de las administraciones públicas son las personas, lógicamente. Entonces, bueno, yo creo que, al hilo un poco de lo que decías, también tenemos que... yo creo que si echamos un poco la vista atrás, vemos cómo ha ido evolucionando todo. Es decir, con las primeras elecciones democráticas, los secretarios interventores estaban ahí. Con la Ley 3092, donde se pone el foco en el ciudadano, los secretarios interventores estaban ahí. Con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, con todo el chaparrón de obligaciones que nos caen, los secretarios interventores estamos ahí. Con las nuevas leyes de administración electrónica, contratación pública, que a mí lo de la licitación electrónica me parece la anécdota. Es decir, para mí el eje, lo fundamental de la ley de contratos es, desde luego, la contratación estratégica, es decir, la inclusión de criterios sociales y medioambientales. Pues los secretarios interventores estamos ahí. Y gracias a la formación y gracias al personal que tienen las administraciones públicas, la cosa va tirando para adelante. Claro que tenemos que hacer muchas funciones que no entran dentro del ejercicio de nuestras funciones reservadas. Pero bueno, es que si no las hacemos nosotros, ¿quién las va a hacer? O desde otra perspectiva, cuando el legislador piensa en las leyes, ¿está pensando quién va a ejercer la competencia en cada administración pública? No. Yo creo que dan por supuesto que en los ayuntamientos la van a ejercer los secretarios interventores. Es el papel que nos toca. Lo hemos ejercido históricamente y seguro que lo vamos a seguir haciendo. Bueno, creo que ya el tiempo está concluido. Sí, resumir, yo creo que con independencia de las actitudes personales somos agentes del cambio, necesariamente somos agentes del cambio porque somos los que tenemos que dar la cara desde el punto de vista de la administración en los municipios y sobre todo en los pequeños. Y que luego, que como colectivo, aprovechando que está Judith de Cosital, pues también pedir también al colectivo, es decir, al colegio, al Consejo General, pues que lo tiene, reforzar esa implicación en reforzar también el papel de los habilitados nacionales, no solamente como los garantes de las funciones antes reservadas o denominadas reservadas, sino como los agentes del funcionamiento adecuado de las administraciones al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y desde ahí yo creo que el colegio pues está empeñado y pues como colectivo también creemos, o yo creo que debemos de aportar o empujar al colegio a que también se mueva en esa línea de ayudarnos con herramientas, con formación, con actuaciones colectivas también, con mesas, con reuniones como estas, pero no solo de 35 minutos, que nos permitan también entre nosotros, bueno, pues recargar nuestras pilas en esa función que tenemos que hacer y que yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos
con dedicación profesional y con gusto, que es de ser agentes del cambio al servicio pues, del buen funcionamiento de las administraciones. Como supongo que se están asomando es porque ya es la hora y vendrá alguien después. Agradeceros vuestra presencia y nada, pues que pasemos lo que queda de día lo mejor posible. Muchas gracias a vosotros.